Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece como siempre y nos ayuda sobre todo a dar pasos muy importantes en la vida de cada uno de nosotros, de nuestra iglesia, de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Estamos viendo el estudio de todos los días, capítulo 20 del primer libro de Samuel. Y sobre todo queremos mirar un poco los versículos que van del 5 al 11 de este capítulo 20. Nosotros anteriormente habíamos visto que le estaba como poniendo a prueba también a Jonatán, él es fácil, porque son preguntas existenciales. David se siente de cierta manera perseguido, ¿verdad? La persecución a muerte de parte de David, los quiere matar a ellos, los mataré, todo, utilizan la palabra que lo va a matar. Y entonces aquí, desde el versículo 4, Jonatán le dice a David, estoy dispuesto a hacer por ti lo que tú me digas. Erese, poilanderia y pojietereiche, hermano, lo que vos me estás diciendo aquí es muy pesado. Vos me estás, de cierta manera, me estás recriminando algo como si fuese que yo no te haya contado, o como que soy yo el causante de esta persecución, que mi padre te tenga que matar. O sea que por detrás hay también cositas muy, muy, muy difíciles, ¿verdad?, de interesar, pero es lo que suele suceder entre nosotros también. Nunca tenemos ni tendremos, escuchen bien lo que le digo, ni tendremos la última palabrita de todo lo que va sucediendo. Nunca. Así vaya llegó. Porque el hombre es tan profundo, el hombre piensa tantas cosas, el hombre vive tantas cosas. ¿Cuáles son los motivos que le están moviendo? Nosotros estábamos diciendo, ¿será que era el motivo de la envidia? ¿Será que era la cuestión del poder que Saúl podría haber perdido? ¿Será que era la cuestión entonces aquí de la dinastía, que David era un problema para la dinastía, que su hijo Jonatán, y además ya eran amigos, y además Jonatán parece que era medio ingenuo, o era demasiado bondadoso, o era muy inocente? A mí me hago toda esa página o mañana, a coger ahí con David es un tipo, entonces, qué pucha, es muy listo, es muy preparado, le pone ahí para ir incluso para que se vaya y se muera ahí al frente del ejército en los lugares más peligrosos. Y ahora sí que ya le dicen Saúl lo yuca 1000 veces, David 10.000 veces. Ya le falta solamente que le den ya mi reino. Y vas a ver, entonces por eso, pero es tan difícil. Entonces David, al sentirse perseguido a muerte por Saúl, comienza a preguntarse,
Y se va y le dice a su amigo, pero así a calzón quitado, sin pelos en la lengua, y le echa en cara, ¿qué yo hice? Le dice, ¿qué es lo que yo hice? ¿Cuál es el motivo por el cual tu padre me está persiguiendo? ¿Son todos estos motivos? ¿O vos, querido Jonatán, amigo mío, que te dice ser mi amigo, o me estás vos traicionando de cierta manera? ¿Sos vos el que le estás pidiendo mi cabeza porque soy yo, acaso para vos, un peligro? Podría ser. Y entonces ahí salta, ¿verdad? Él dijo, Jonatán no se entera ni se entristezca, sin embargo, por la vida del Señor, le dice luego enseguida a Jonatán, y por tu propia vida, estoy a un paso de la muerte. O sea, David se desespera. Va a Jonatán, va a haber problema. Y Jonatán entonces le responde a David, estoy dispuesto a hacer por ti lo que me digas. Entonces, ahora viene desde el 5 en adelante, vamos a ver un poco una propuesta, ¿verdad?, de David, de probar un poco la actitud de su padre, entonces, porque vos me estás diciendo que vos a favor, en Moilan de Pobetata Areyama, pongo mi mano en las brasas, pongo mi mano en el fuego, ya hay señal de ella. Se da ahí David. Se bueno, entonces del versículo 5 al 11 nos habla así, David le respondió, mañana es la luna nueva y tendré que compartir, esto le dice ahora David a Jonatán, porque él está muy cerca del rey, él está en el ejército, también está un poco ahí en la corte, es el músico, entonces a compartir la mesa de tu padre, tú me dejarás partir y yo me ocultaré al descampado hasta pasado mañana por la tarde. Si tu padre nota mi ausencia, tú le dirás, David me insistió para que lo dejara ir a una corrida hasta Belén, su ciudad, porque allí se celebra el sacrificio anual de toda la familia. Hasta una corridita allá hasta Belén, porque se celebra este holocausto de toda la familia. Si él dice, está bien, tu servidor podrá sentirse tranquilo, pero si se opone furioso sabrás que él ha decidido mi ruina. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
cosas has cambiado en mi vida, tantos sueños que hoy son realidad, tantos temores, tantas caídas y las barreras que contigo las pude superar. Y aunque a veces sienta que no es lo mismo, que tu presencia no puede llenar tanto vacío que hay dentro mío, y con mis dudas quiera irme hacia otro lugar. Y sin embargo estoy porque te amo, y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Por tiempo y todo a su hora, y sin embargo estoy cantando porque te amo, y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color ha pintado tu amor. Sin embargo estoy cantando porque te amo, y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Y sin embargo estoy cantando porque te amo, y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Y aquí entonces decíamos, vamos a poner a prueba un poco a Saúl. Esa es la conversación entre David y Jonatán. Se nota que están entrando en comunicación, no tienen miedo de decirse las cosas, tenemos que solucionar esto. Pero entonces se dicen y se miran verdaderamente al rostro y hablan con sinceridad. Por lo menos eso entonces se está notando. Entonces, ya que el problema no es entre nosotros, yo te juro por la vida del Señor, mis palabras son palabras, la alianza que hicimos es alianza. Entonces, vamos a probar un poco. Yo mañana tendría que estar con tu padre ahí, tendría que estar almorzando, comiendo en la mesa. Y yo no me voy a ir, hasta cañita lluvia, etcétera, etcétera. Ande bebé y cuando vas a estar ahí, si él nota mi ausencia, tú le dirás, David me insistió para que lo dejara ir de una corrida hasta Belén, su ciudad, porque allí se celebra el sacrificio anual. Ahora, si él dice, está bien, tu servidor podrá sentirse tranquilo, pero si se pone furioso, sabrás que él ha decidido mi ruina. Se pone furioso. Pero ¿quién le dijo? ¿Por qué se fue? Porque también, sabiendo también Saúl, hoy tiene que estar David por aquí y a preparar aquí todo el ejército, a todos los soldados. En un momento le vamos a agarrar y aquí le vamos a liquidar a este tipo. Si estamos entre todos, ahí le vamos a liquidar todos juntos, ¿verdad? Entonces después le dice algo más de nuevo. O sea, sigue insistiendo. Viste que cuando nos encontramos en una situación así no es fácil. Entonces aquí insiste David sobre todo. Por favor, Jonatán, sé leal conmigo. Sé leal conmigo, por favor. Sé leal con tu servidor. Ya que le has hecho contraer contigo un pacto en nombre del Señor. Y digo, ya pago que tenía alianza, y digo, ya pago que tenía pacto. Eres con mi hangua en consideración. Ne mando a mi hangua uper, eres ponante, va evalo y coaguego a lleva. Va evala regendúa, va evala regisa, va evalo ya pandero. Allá va landeruña, pues no hay poseo a Shaina, bebe o a Argel, y aro, y nada, y cuasen va eve, toda haya, entonces, por favor, sé leal conmigo, por favor, te lo pido, Jonatán. Porque yo hice un pacto contigo, ¿verdad? En el nombre del Señor. Sino que en el nombre del Señor. Entonces, no pisemos ese pacto, ¿verdad?, que hicimos juntos ante el Señor. Ahora, miren un poco también. Sigue David, ¿verdad? Insiste. Quiere decir que David, imagínate todo lo que le está pasando. Medio homo carne lento, pero imagínate, decime si esto no te va a cansar. Ñande comen primero te va a o a ver ñande muñeca, ñande yuca, se comen ñande enseguida moña reaccionada. Ñande hoy va ya y cutua ya yuca, mañana de la lleva. Aquí David, sin embargo, está todavía tranquilo y nada, está buscando solucionar de alguna manera. Aquí esa es la causa. Y entonces incluso dice, atención, Jonatán, si en algo he fallado, mátame tú mismo, le dice. Mátame tú mismo. Jonatán, por favor. Con esto entonces también, medio de cierta manera, le está poniendo también entre la espada y la pared a Jonatán. ¿Saben por qué? Porque con esto le está diciendo, ¿sabe qué? Yo, en realidad, me siento inocente. Yo no hice nada negativo. Todo fue a favor de Israel. Todo fue a favor del rey. Todo fue a favor entonces del ejército. Todo para salvar en el nombre del Señor las huestes de Israel. Si he faltado, mátame tú mismo. Entonces, habíamos de disposición a esa caja grande, entonces que yo no tengo ninguna pretensión y que yo te lo digo de un corazón sincero. O sea, lleva de lo más profundo, te lo estoy diciendo, te lo estoy comunicando. ¿Para qué me harás comparecer ante tu Padre? ¿Para qué? No hace falta. Si yo he hecho algo malo, entonces de teo hice yuca guave. Si no hay coteña jalandero no debe hacer yuca jangua lleva. De hoy, porque dereta y vos estás seguro y me vas a decir, ¿sabes qué? David, vos sos mi amigo, vos todo esto aquello, se lo te digo, reyapo, remone, reyapola y vaya. Entonces, de te oiga tú te yuca. Imagínense, yo digo que este es un libro político, decimos, imagínense, pega con la ñandella cuando juran, ¿verdad? Que la Biblia, que la palabra de Dios, que el Señor, que Dios, ¿verdad?
algo así dicen, ¿verdad? Cuando hacen el juramento sobre la Biblia. Me lo demande. Vean, este venían de ya, ni PTI veo demanda, ni PTI venía demanda. Jesús se vio. A nadie todavía le ha demandado. Qué pena, ¿verdad? Bueno, volvemos enseguida con más ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios. Hoy viene a nuestro encuentro la Iglesia con la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Estamos leyendo el capítulo 8, del 12 al 17. Hermanos, nosotros no somos deudores de la carne para vivir de una manera carnal. Si ustedes viven según la carne, morirán. Al contrario, si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar hijos. Abba, es decir, Padre. El mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Queridos amigos, qué lindo es lo que escuchamos aquí en esta teología. Estamos en el Caracú, capítulo 8, de la carta que escribe Pablo a los romanos en su presentación de su teología. Para que vengan, para que se congreguen y para que se encuentren verdaderamente con el Señor. Y entonces nos está hablando, en primer lugar, dice, nosotros no somos deudores de la carne. Absolutamente no debemos vivir de acuerdo a los principios carnales. Si ustedes viven según la carne, entonces morirán. Al contrario, si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Por medio del Espíritu. Quiere decir, queridos amigos, que yande aveña mañana ponana allá era bueno. Señan de yara allá posetereibe y ponamía. Señan de yara alleva. Ayepitazotas añepenuta yepa ame. La icatumía vive la sere coe vive. ¿Pero para qué? Para que podamos, ¿verdad? Nosotros entonces hacer sentir tu presencia que nos lleva a la dignidad, que nos lleva a vivir bien, que nos lleva a seguir los pasos, así como Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Cuál es esa voluntad de Dios para nuestra familia, para nuestro pueblo, para cada uno de nosotros? Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Se acerca un evento imperdible que transformará tu vida. Presentamos el 12º Congreso Nacional Misión Latinoamericana 2023. Apostolado María Reina de la Paz, con la destacada presencia del fray Bonimir Pavicic Onf, párroco de Medjugorje.
Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en La Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso? 2 días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla. Este es el evento que fortalecerá tu fe, te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe. Te esperamos para compartir esta experiencia única. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos en el capítulo 20. Y miramos sobre todo esta propuesta, ¿verdad?, que hace David. Propone probar la actitud de Saúl. Pero él al mismo tiempo, por decir así, ya abre paraguas y le dice a Jonatán, atención, si vos te das cuenta que él es el que me quiere matar, enseguida te vas a dar cuenta por su actitud, por su forma de reacción. Pero si vos también, te vuelvo a abrir el paraguas y te vuelvo a decir, si vos te das cuenta que soy yo el culpable, por favor, aquí yo estoy a disposición. Si en algo he faltado, mátame tú mismo. Si en algo he faltado, mátame tú mismo. Entonces no hace falta. ¿Para qué me harás comparecer ante tu padre? No hace falta. Porque yo reconozco, se dan cuenta. Vean, si en algo he hecho mal, entonces, vea, juráis, soy la Biblia. Que Dios y la patria me lo demanden. Ahí está, ahí me vino la frase. Que Dios y la patria me lo demanden. Ni la patria ni la ñande ya lo demandar. Bueno, yo sé que Dios le va a demandar después. A su tiempo te demandará. Pero la patria en la ñande te ha ido a demandar. Mi hijo ave, ya se me ya recupera para la ñande mondagüe, ¿verdad? Eso sería interesante, ¿verdad? Y aquí justamente David está diciendo, este es un libro político, totalmente y absolutamente, ¿verdad? Porque es el libro de los reyes, ¿verdad? Te está contando la historia de los reyes, te está contando la historia desde Dios, actitudes para con el pueblo, con la gente, entre nosotros, nuestra relación, cómo nosotros estamos llevando el bien de la comunidad, así de sencillo. Cómo estamos administrando los bienes de la comunidad. Ni lo pienses, dice, reacciona enseguida Jonatán, ¿verdad? Ni lo pienses, le dijo Jonatán. Si supiera realmente que mi padre está decidido a infligirte algún mal, seguro que te lo comunicaría. Yo te lo comunicaría. Si mi padre verdaderamente está decidido a infligirte algún mal, seguro te lo comunicaría. Entonces aquí podemos entender de dos maneras. Por una parte es casi como decir, bueno, yo no sé bien todavía, David, vamos a ver. Por eso es que David propone, ¿verdad? Vamos a ponerle a prueba a tu papá para que vos te des cuenta. Y para que vos también sepas, porque yo tampoco no sé qué es lo que quiere este señor, por qué me está persiguiendo, por qué me quiere matar, cuál es mi culpa, ¿verdad? Y entonces aquí, cuando le dice, mátame tú mismo, ¿para qué hacerme comparecer con tu padre? Entonces de repente, ni lo pienses, no, tranquilo, ni lo pienses, eso no lo dudes. Si supiera realmente que mi padre está decidido, mi padre, si supiera, si Yeikwama está decidido a liquidarte, entonces vos, David, entonces tenés que tenerlo por seguro, ¿sabes qué? En nuestra amistad, en nuestra alianza, yo te lo voy a comunicar. Yo ya te estaría comunicando, hace mucho que yo ya te hubiese dicho, porque sabes, viste, y aquí está, esa alma, digamos así, inocente, esa alma cándida, esa alma abierta, ¿verdad? Al amigo también, te lo comunicaría, te lo diría. Y entonces David le preguntó, ahora ya está un poquitito más ansioso, ¿verdad, David? ¿Quién me avisará si tu padre te responde duramente? Landeruje y no, pero duramente te responde. Y entonces como que no quiere saber, entonces Jonatán le dijo, vamos al campo, y los dos salieron al campo. Qué interesante, ¿verdad? Eso también nosotros ya hemos visto un poco anteriormente. Entonces vamos, pues, si tu padre hiciere mención de mí. Esa es una de las primeras cositas, ¿verdad? David le pidió a Jonatán que observara. ¿Cuál es la reacción de tu padre ante la ausencia mía en una importante fiesta que se celebra mensualmente para los altos funcionarios del Estado? Estos son los altos funcionarios. Y David era uno de los más grandes funcionarios porque era el que siempre iba al frente, ¿verdad?, de batalla. Y entonces David se preguntaba si Saúl aprovecharía la oportunidad para reconciliarse o aprovecharía la oportunidad para matarlo. Aquí hay dos posibilidades. Entonces, como diciendo, y bueno, paciencia, no vino ahora, pero vamos a ver cómo hacer, ¿verdad? Entonces, como diciendo, bueno, hay un poco de reconciliación, porque eso es lo que dijo. Si tu padre nota mi ausencia, tú le dirás, David me insistió para que lo dejara ir a una corrida
hasta Belén, su ciudad, porque allí se celebra el sacrificio anual de toda la familia. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la portería del Colegio Jesuita de Montesión de Palma de Mallorca, el venerable hermano de 75 años estaba inmerso en la oración cuando tocaron a su puerta y al mirar por el postigo, su corazón inexplicablemente le dio un vuelco al ver al novicio que visiblemente cansado y sudoroso esperaba que le abriera. Pero fue mayor la impresión que tuvo el recién llegado al reconocer al inefable hermano Alonso Rodríguez, de cuya proverbial santidad tenía suficiente información. Al cruzar el umbral, se abrazaron como viejos conocidos y la amistad y admiración mutuas quedaron selladas de por vida. Desde ese momento, cada noche, después de recibir sus clases de filosofía, el seminarista Pedro Claver acudía presuroso a donde el sabio portero que lo guiaba por el laberinto de la espiritualidad, ayudándole a sortear sus dudas y miedos y a encontrar el camino de la oración, la penitencia, el ayuno, la mortificación corporal y el amor por los más abandonados. Durante esos 3 años, el hermano Alonso Rodríguez forjó la misericordia de San Pedro Claver y le fue mostrando el camino hacia Cartagena de Indias, en donde se convertiría en el esclavo de los esclavos por siempre. Antes de que se fuera, el hermano Alonso le entregó un cuaderno con sus apuntes más recónditos, los que en adelante y hasta su muerte fueron la brújula espiritual del esclavo de los negros. Cuando partió su discípulo, el modesto portero, con una sonrisa de satisfacción, recordó que en un sueño, antes de conocerlo, la Santísima Virgen le había dicho, señalándole un trono en el cielo: este es el lugar preparado para tu discípulo Pedro Claver. Es el premio por sus virtudes y las innumerables almas que salvará en las Indias con sus trabajos y sudores. Por eso su corazón le había dado un vuelco cuando lo vio por primera vez. Alonso Rodríguez Gómez, nacido el 25 de julio de 1531 en Segovia, España, pertenecía a una familia de comerciantes de lana y creció tutelado por sus piadosos padres, que lo formaron con férreos principios cristianos, y por eso lo enviaron a estudiar con los jesuitas en Alcalá. Pero tras la muerte de su papá, cuando él contaba 14 años, tuvo que retornar a su casa para ayudar a su madre en el negocio familiar, y con ella permaneció hasta que en 1557, a los 26 años, contrajo matrimonio con María Juárez, y de esa unión nacieron 3 hijos, 2 de los cuales murieron muy pequeños, y luego falleció su esposa en 1561. Entonces, con el niño que le quedaba, volvió a vivir con su madre, pero ella y el bebé también fenecieron al año siguiente. Doblegado por estas dolorosas pérdidas, se desentendió de los negocios, se aferró a Dios y se dedicó a la oración y a la penitencia, y aunque acarició la posibilidad de abrazar la vida religiosa, tuvo que esperar 8 años, al cabo de los cuales les dejó a sus hermanas lo que poseía y tocó la puerta de los jesuitas, que en principio no lo aceptaron, porque ya contaba 38 años, era de constitución enfermiza y no tenía preparación intelectual alguna. Pero no se rindió. 2 años más tarde, en 1571, San Alonso Rodríguez insistió, y el superior provincial Antonio Cordeses, conociendo sus limitaciones, lo aceptó diciendo: recibámoslo y esperemos que sirva para santo. Y no se equivocó. Tras cumplir la primera etapa de su noviciado, el hermano San Alonso Rodríguez fue transferido al Colegio Montesión de Palma de Mallorca, y de una vez se quedó en la portería, en la que permaneció 40 años en oración, ayuno, penitencia, escribiendo reflexiones espirituales por orden de sus superiores y acudiendo al llamado de los visitantes con la frase: ya voy, Señor, porque según explicaba, todo el que llegaba era Jesús disfrazado de prójimo.
Para cada uno, San Alonso Rodríguez tenía un mensaje de Dios y por eso con el tiempo su bien ganada fama de hombre santo lo convirtió en el imán que atraía a gobernantes, hombres de negocios, sacerdotes, prelados y gente del común que lo visitaban para que los orientara espiritualmente o simplemente los bendijera. A partir de 1610, su salud se deterioró progresivamente y haciendo gala de su incuestionable obediencia, San Alonso Rodríguez se retiró de su puesto, pero no de su vida de oración, y así esperó mansamente la muerte, que le llegó el 30 de octubre de 1617, en medio de la reverencia de sus hermanos. Fue canonizado por el Papa León XIII en 1888, en compañía ese mismo día de San Pedro Claver, su discípulo amado. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a San Alonso Rodríguez que nos dé humildad para aceptar los designios de Dios. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Surja Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Hijo, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Espíritu, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en Dios vive en mí y yo en Surja Dios Trino,
se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él. Voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él. Este domingo, 5 de noviembre, en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, te invitamos a que te unas a nosotros para una jornada de sanación y liberación que promete ser transformadora. Durante este día especial, nos vamos a sumergir en la catequesis bíblica, donde exploraremos las enseñanzas sagradas de las Escrituras. A partir de las 12:30 horas, comenzaremos con la adoración eucarística, un momento de profunda conexión espiritual con la presencia de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Luego celebraremos la Santa Misa, donde recibiremos la gracia divina a través de la Eucaristía. La jornada continuará con la imposición de manos, un acto de amor y bendición para aquellos que buscan sanación y liberación en sus vidas. También se llevará a cabo la bendición de sacramentales, objetos y símbolos de nuestra fe que nos recuerdan la gracia de Dios. Te invitamos a unirte a esta jornada de fe, oración y sanación, domingo 5 de noviembre, desde las 12:30 hasta las 17 horas. Esperamos que esta experiencia fortalezca tu conexión con Dios y te llene de paz y esperanza. No te lo pierdas. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro que tenemos aquí, ¿verdad? De Samuel. Ahora,
estamos mirando justamente la propuesta que está haciendo David para probar a Saúl, a ver cuál es su actitud. Y decíamos, si tu padre insiste y quiere saber y pregunta, entonces decirle un poquitito que fui a Belén porque ahí yo tenía algunas cosas. Pero lo que tenemos que ver es su reacción, le dice, péala y votar en mañana. Mañana será luna nueva y yo acostumbro a sentarme con el rey a comer, porque él nos llama a esta fiesta para nosotros. Se ordenaban entonces sacrificios especiales para la luna nueva. Ahora, si hay maldad en mí, nuevamente David parece algo conmocionado, ¿verdad? Por el hecho de que Jonatán no le dijo sobre el intento de arresto en Nayot. David le pregunta a Jonatán, estoy mal, aún crees en mí, ¿viste? Esto puede ser lo esencial. Estoy mal, aún crees en mí, ¿verdad? Básicamente David estaba diciendo, si en realidad estás trabajando para tu padre y estás de acuerdo con él en que merezco morir, entonces mátame ahora. ¿Se dan cuenta? Por eso que es importantísima. Una vez señalé peña en su hueva, llevan allá esa hina, porque tú, a pegar la calcular, hina, David, a ver la calcular, hina. Debio es amigo, remba apoyina chupemuara. Debio en su, debio pequese uiraina, sendía. Queridos amigos, y esto sucede. Yo les puedo decir, la que se huirá, ya yujú por todas partes, la iñensuhuea ya yujú por todas partes. Entonces uno se pregunta, ¿verdad? Y aquí David justamente se pregunta, pero profundamente. Hoy cuase, David, hoy cuase hoy. Y son manifestaciones, ¿verdad? Porque al final de cuentas, y allá el Evangelio, todo lo que lo decía oculto será anunciado de las terrazas y vengan. Pero va a irse opea, sino que simplemente por las consecuencias, o sea, las consecuencias que van sucediendo, ¿verdad? O sea, ¿de dónde vienen estas acciones que justamente David está diciendo? ¿Por qué ahora me quieren matar? Algo pasó aquí, algo pasó. ¿Por qué me está queriendo matar? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces yo quiero saber, allá miense. Entonces vos estás trabajando para tu padre, vos sos el que le estás diciendo que me hagan desaparecer porque vos querés ser el rey, o porque yo estoy siendo un estorbo, o puedo ser un estorbo para vos. Entonces ñañemo que está ponando, ya se pone, haciendo ese problema y el tío y la ñañemo que está mi jamás, ¿verdad? Y desde ahí entonces podamos movernos. Bueno, es muy interesante, ¿verdad? O sea, nos llama a todos nosotros para que podamos entender y podamos dar también pasos importantes en nuestra vida. Si hay maldad en mí, ¿verdad? David parece muy conmocionado por el hecho de que Jonatán no le dijo sobre el intento de arresto en Nayot. Entonces, nosotros necesitamos ver todo esto de la perspectiva de David, porque David David es el perseguido. Y entonces también el que se siente perseguido mira alrededor porque no sabe qué es lo que está pasando, por qué se está dando esto. Entonces él se siente inseguro ante toda situación. Y entonces, él recordaba que el apoyo de Jonatán se veía desafiado por el hecho de que su padre estaba en contra de David. Se sentía desafiado. Entonces, ¿qué está pasando aquí? También recordaba que el apoyo de Jonatán se veía desafiado por el hecho, ¿verdad?, de que Jonatán era el siguiente en la línea del trono. Entonces, ella pota. Entonces, Jonatán tiene que ser el rey. Jonatán tiene que ser el que va a continuar. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Él hace ya pota. Así lento todo yo y nadie. Diga, estoy la pecha, pechante. Entonces el otro ya comienza a maquinar y comienza a decir, lo que pasa es entonces que vos, Jonatán, dejen la chayuca que sea, eres ponándese. Vamos a hablar las cosas así a calzón quitado como tiene que ser. De la entonces le hace guau figurar a tu papá que me quiere matar por esto. ¿O será que es verdad? Viste que la desconfianza ahí comienza entonces por todos lados. Porque Jonatán era el siguiente, ¿verdad?, en la línea del trono. Por lo tanto, podía ponerlo en contra de David. Ahora,
tenemos nosotros esta respuesta de Jonatán, que es la misma que nosotros ya habíamos encontrado en 1 Samuel capítulo 22. Él no sabía que Saúl intentaría atrapar a David en Naiot. Él no sabía. Él no sabía eso. 22, justamente. Jonatán le respondió, ni pensarlo, tú no morirás. Mira, mi padre no hace absolutamente nada sin consultármelo. Él decía así, pero sin embargo ando ahí. Entonces todo esto pues le pone, ¿verdad? Le pone mal a David. Pero ¿qué entonces es lo que está pasando, verdad? Ahora vos me decís que tu papá no hace nada sin consultarte, que tu papá entonces te comunica todo. Entonces, ¿esto te comunicó o no te comunicó? Entonces, en Derei Cuata y con Derei Cuay, que él se fue ahí. Primero que mandó emisario 3 veces como ojo, y ahí estaba Samuel también. Pero entonces la acción de Dios, evidentemente, el Espíritu, y se les cambió y se pusieron también ahí, entraron en trance, entonces cambió y también él se fue, y ahí se fue y entró en trance también y se despojó de todo, ¿verdad? Quedó desnudo ahí entonces. Bueno, esto, ¿verdad? Son otros elementos interesantísimos, ¿verdad? Cómo nos hace entender, y nosotros reflexionamos y entendíamos que esta es la forma como Dios actúa, porque le hace entender, por lo menos por un momento, a pesar de su maldad, oye, ella tiene de vez en cuando toques, ¿verdad? De vez en cuando, Saúl, de que la Oyapoa o Yapoaína. Porque al final, entonces, entrar en trance, nosotros habíamos explicado y habíamos entendido que es alabar, entonces, lo que él mismo estaba procurando, hacer desaparecer, matar, ahora se pone a alabar. Encontrarse desnudo quiere decir, ¿quién soy yo para querer perdurar aquí mi poder, mi gobierno, mi forma de ser? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy buscando? ¿Qué es lo que yo estoy queriendo? Fíjense que estos libros, queridos amigos, mirá, y justamente estamos en los libros que nosotros le llamamos los libros históricos, procuran defender lo máximo, ¿verdad?, del aspecto de la comunidad, el aspecto de la iglesia como tal. Entonces entramos en elementos esenciales y fundamentales para que podamos entender este camino, ¿verdad? Este camino de vida de comunidad. Y así, cuando estamos viendo que David también se siente aquí frente a Jonatán, diciéndole él directamente que no sabía eso, entonces se pone también a pensar y dice, biológico, entonces, si tu padre no hace nada sin tu consentimiento, sin que nada te lo comunicaron, entonces signo de interrogación. ¿En qué quedamos? Es como para desconfiar. Bueno, queridos amigos, seguimos entonces pidiendo al Señor que nos ayude, que entendamos todo nuestro curso bíblico, para que podamos después llevarlo también nosotros a la práctica, a nuestra vida. Cuando hay historia pecha antes, sino que sobre todo para que nosotros podamos vivirlo, ponerlo en práctica. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.